Bienvenidos a Inmolación, tu podcast de pensamiento crítico, política, poesía y filosofía. En el capítulo de hoy hablaremos sobre Sócrates, un filósofo trascendental para la historia del pensamiento occidental. Específicamente, abordaremos la famosa frase «solo sé que no sé nada», que de primera nos podría sonar un poco contradictoria, pero que desglosaremos para comprender su contenido. Estamos aquí, en esta cálida tarde de febrero, con Camila Donés. ¡Hola! Estamos con Macarena Molina. ¡Hola! ¿Y quién les habla? Carlos González. ¡Bravo! Como mencionó Carlos, hablaremos sobre la frase «solo sé que no sé nada». Sócrates hablaba de pensarse por fuera del sentido común establecido. Él buscaba una emancipación. Todo lo que sabemos de Sócrates fue gracias a Platón. Platón, en la Apología de Sócrates, nos presenta la defensa de su maestro, que hace frente al tribunal que lo acusa de corromper a la juventud con ideas extrañas. Sócrates era el maestro de Platón y Platón era el maestro de Aristóteles. Sócrates no escribe ningún libro. Todo lo que sabemos de Sócrates nos surge de la escritura. Hacer filosofía es el diálogo, el acercamiento hacia los interlocutores, una circulación de la palabra. Los sofistas eran expertos en retórica que se dedicaban a la enseñanza en la antigua Grecia. Sócrates se peleaba con ellos. El conocimiento tiene que estar dirigido a alcanzar un saber verdadero. Los sofistas lo hacen al revés. Quieren disolver la verdad y convertirla en mera argumentación en función de ganar cualquier debate posible. Los sofistas no creían en la verdad. Hacían su trabajo para ganar mucha plata. Hacían su tarea solo un medio vacío de sentido, solo con el objetivo de acumulación, y más esa acumulación depende de la construcción de sabiduría. Para Sócrates, su filosofía supone una ética, la defensa de la verdad. Sócrates no cobraba, sus alumnos lo mantenían. Hacía sus clases en lugares abiertos, caminando con los alumnos, dialogando, y hacía el diálogo su método de enseñanza. Acá entra un concepto muy importante llamado la mayéutica, que quiere decir que interrogar a una persona para hacer que llegue al conocimiento a través de sus propias conclusiones. La mayéutica proviene del griego mayeutikos, que significa parto. ¿Y por qué la mayéutica? Porque es exactamente en este concepto donde radica la importancia del método socrático. En este método hay un maestro y un discípulo. El maestro realiza una pregunta y otra pregunta y otra pregunta, algo así como un debate, y el discípulo llega a una respuesta por sí mismo. Pero volvemos al tema del parto. ¿Qué tiene que ver el parto en todo esto? ¿Por qué un parto? Porque para Sócrates solo en el parto entramos en un estado de reminiscencia. ¿Pero qué significa reminiscencia? Reminiscencia es volver al origen. Es algo que yo sabía, que está dentro mío y que por medio de este parto vuelvo a revelar. Es conocerme a mí mismo y solo a través de esto llego a la verdad. Porque para los griegos el llegar a la verdad era develar, era sacarle un velo, lo que conocemos como aletheia. Bueno, ellos lo conocían como aletheia. Es como sacarle este plastiquito a la margarina y llegar como a su interior. Lo mismo pasa con la verdad. Bueno, agregar también que Sócrates basó su método, o sea, guió su trabajo en el trabajo de su madre Fenerete, quien era partera. En la Grecia antigua este trabajo era permitido para las mujeres, porque habían trabajos que eran permitidos y otros que no. Ellas eran consideradas como mujeres dignas, porque en su trabajo eran mediadoras en el camino hacia la verdad. Sócrates es un gran cuestionador de la democracia. Él entiende que la democracia genera la posibilidad de que cualquiera, si maneja bien el poder del convencimiento y la retórica, gana cualquier debate. Sócrates era más de una línea aristocrática. Entendía que tenía que gobernar el que sabe gobernar. Es un asunto de saber, no de manejo de la palabra. Voy a hablar sobre una cita del libro de Darío Stanraiver, llamado Filosofía en 11 frases. En el capítulo de Sócrates, dice: Sócrates es condenado por la justicia ateniense, acusado de corromper a la juventud
enseñando falsedades acerca de los dioses. Pero como lo explica Sócrates muy bien en primera persona, en su defensa, que Platón reconstruye en este texto llamado Apología de Sócrates. Él ya estaba condenado de antemano, o mejor dicho, se lo acusaba de mucho más de lo que aparece en el juicio como acusaciones concretas. A Sócrates no lo querían. No lo querían porque, con sus actitudes, por fuera de lo establecido, ponía en evidencia la oscuridad de las prácticas institucionales. Ponía en evidencia lo formal, lo vacío, la desinflación de sus valores y la crisis. Sócrates molestaba sin hacer nada, o sea, demostrando con su propia experiencia de vida que se podía vivir de otra manera. No era un sofista, o era tan sofista que ya estaba del otro lado. Escuchaba, repreguntaba, no daba clases, sino que creaba las condiciones para un diálogo en el que circulaba la palabra. No explicaba nada, sino que desarticulaba certezas para que aquel que se hallaba muy convencido de algo sufriera una perplejidad abismal al derrumbarse casi todas las justificaciones de su saber. Se cuenta que cuando fue presidente Sócrates por un día, así era el sistema democrático en la época, habían 500 representantes que eran elegidos todos los días para ser presidente de Atenas. Sócrates había indultado al capitán de un barco que se había rendido ante el enemigo para vergüenza de los atenienses. Pero él lo perdonó. Perdonó algo imperdonable para Atenas. Daba clases caminando, andaba descalzo, no seguía ninguno de los parámetros propios del comportamiento de la época. No lo seducían los bienes materiales. Participaba de grandes banquetes y se cuenta que poseía el don de beber mucho y nunca emborracharse. Era muy buscado, muy deseado, muy amado, aunque parece que no se trata de alguien que cuajara en los parámetros de belleza de la época. Y cada tanto se detenía, permaneciendo por largo tiempo paralizado, como en estado de éxtasis, pensando o conectándose con los dioses. Pero sobre todo se diferenciaba de los sofistas, de algunos sofistas, porque también había de todo en el mundo sofista, por dos cuestiones. Por un lado, no cobraba por sus clases, no buscaba hacer de la enseñanza un medio de acumulación, y por otro, no compartía la concepción de los sofistas sobre la verdad, o sea, la idea de que no hay verdad, de que la verdad no existe. A Sócrates le hacen 3 acusaciones. La primera es el ateísmo. Él profana las ideas religiosas de la época, aunque no eran tan graves, ya que en este tiempo ya se había bajado un poco el nivel de religiosidad y era más una excusa para inculparlo. La segunda es hacer pasar por fuerte el argumento más débil, profanar la verdad. Y la tercera es corromper a la juventud, enseñar temas subversivos, el ateísmo, introduce nuevos dioses y no creer en la verdad. Habían 500 jueces inculpando a Sócrates. Algunos habían sido alumnos de él. En conclusión, la frase de Sócrates: todos los que creen saber, en realidad, en el fondo, no saben. De ahí la frase: solo sé que nada sé. No es que no sabe nada, sino que entiende de lo que sabe es provisorio, abierto. Si no hay una verdad, la tarea que tenía él como docente es pelearse contra todos aquellos que en este mundo se creen dueños de la verdad. Esta tarea lo lleva a su final. En su sentencia lo encuentran culpable. Lo hacen elegir entre la muerte o el destierro. Sócrates elige la muerte. En el texto dice: yo soy hijo de Atenas. Primero soy ateniense, después soy Sócrates. En Atenas soy lo que soy, un filósofo, el que me define como persona. Por fuera de Atenas dejaría de hacer esto, perdería su ser. La última noche que pasó Sócrates, antes de tomar la cicuta, sus alumnos le pagaron al guardia cárcel para que él escapara. Entonces le dejaron la puerta abierta para que se fuera. Y él no quiso irse y llamó a todos sus discípulos, entre comillas,
sus alumnos para conversar sobre el tema. A sus alumnos le dice que todo lo que le había enseñado no tiene sentido, que si él no seguía las normas, las leyes que tenían en Atenas, su conocimiento que había entregado era en vano, ya que perdía la ética. Aunque injustamente lo habían estado condenando, él tenía que cumplir la sentencia. Y al final Sócrates, en el momento de su muerte, él no para de hablar. Sus alumnos están alrededor de él, llorando, sufriendo, viendo cómo su maestro se desvanece. Él empieza a hablar sobre la inmortalidad. La frase "solo sé que no sé nada" no es literal. Hay aproximaciones, pero en sí misma la frase no aparece en los escritos de Platón, aunque su formulación como frase, pedagógicamente, es muy efectiva. Indagando sobre la supuesta sabiduría de los políticos, dice Platón en boca de Sócrates, en la Apología de Sócrates, entre comillas: "Este hombre cree saber algo y no lo sabe. En cambio yo, así como efecto, no sé. Tampoco creo saber". Sócrates entiende que Apolo lo eligió porque desde siempre su vocación filosófica no traicionó el propósito último de esta búsqueda. Bueno, a él se supone que un amigo fue a visitar el oráculo de Delfos, en el cual le dijeron que Sócrates era como la persona más sabia de Atenas. Entonces eso también le molestó a la gente que tenía poder en Atenas. Fue una de las razones por la que fue condenado. Asumir frente a la finitud de nuestra condición que toda sabiduría siempre es contingente. De nuevo aquí rompe la diferencia necesaria entre la filosofía y la sabiduría, y sobre todo entre la sabiduría como hecho acabado y la filosofía como recorrido abierto, o la sabiduría como respuesta y la filosofía como pregunta. No es lo mismo afirmar "solo sé que no sé nada" que afirmar que llueve y no llueve al mismo tiempo. La afirmación hay que dividirla en dos planos. Hay un primer plano donde el saber, cuyo contenido es que no se sabe, y sobre todo se entiende que la frase no tiene algo absoluto, sino una situación más parcial. Es como que Sócrates dice que lo único que sabe con certeza es que no lo sabe todo, que no es lo mismo que decir que no sabe nada de nada. Hay una frase de Epiménides que puede explicar esta relación como una paradoja. Epiménides dice: Epiménides el cretense dice que todos los cretenses mienten, pero Epiménides es cretense y por lo tanto Epiménides debería estar mintiendo. Ahora, si él miente, entonces no es cierto que los cretenses mienten, con lo cual podría estar diciendo la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que todos los cretenses mienten. Me gustaría saber qué opinan sobre la frase de Sócrates, qué les viene a la mente, qué les hace sentir este pensamiento, y más o menos qué piensan ustedes a lo que quería llegar Sócrates. Bueno, sinceramente no tengo idea qué quiso decir Sócrates, la verdad. Pero lo que pienso de eso y lo que reflexiono un poquito de "solo sé que no sé nada" es aseverar que desconozco lo que desconozco. Demuestra una actitud abierta al conocimiento. Esto representa abrirse un poco a la posibilidad de que existen otros posibles, otras formas, otras verdades. Es una dimensión de mí mismo, una dimensión del conocimiento que representa una motivación hacia el aprendizaje. Y bueno, y también rescato y me tomo una frase que en realidad yo la estuve buscando, tiene un poco que ver con todo este rollo de Aristóteles, del principio de no contradicción, pero no queda claro de quién es esta frase, pero la toma una banda de cumbia filosófica
argentina que se llama Los Wikipedia. Esta frase es: la negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pinto la reflexión. Cuando yo afirmo la nada, y cuando digo nada en este sentido es otra posibilidad de pensamiento, estoy diciendo que hay otro camino para acceder a la verdad. O sea, estoy negando que el todo existe, el todo en cuanto a verdad, y estoy tomando la nada como otro camino posible para llegar y acceder a la verdad. Ahora vamos a escuchar un poema de un escritor, poeta argentino llamado Luis Pesetti, con la compañía de Juan Quinteros, que se llama ¿Crees que sé por qué te busco? ¿O acaso crees que sé por qué te busco? Nadie es tan infeliz como para saber por qué busca a otra persona. Son líneas pequeñas escritas en una lengua que se nos escapa. Por más que pasáramos siglos descifrándola, por más que los científicos dejaran tranquilos a sus microscopios, a sus computadoras, y solo se dedicaran a descifrar estas líneas, ellas seguirían sin ser leídas. Por más que cansados de fracasar aceptaran por fin la ayuda de los magos, y los magos cansados de fracasar le pidieran ayuda a las brujas, y ellas le pidieran ayudas a los ángeles, seguirían incomprensibles. Están escritas con letra de paso de hormigas. ¿De qué crees que me estás salvando? ¿Quién te lo pide? ¿Crees que sé por qué te busco? Estoy hecha de pequeñas letras invisibles que unas hormigas escribieron mientras me hacían con sus cuchillitos y sus tenedores diminutos. Ayúdame, Juan. Y tú, soberbio o ignorante, ¿crees que te alejas por mi bien? Te voy a decir todo lo que sé. Son hormigas y arañas que bajan de las estrellas, y una vez que han escrito su canción, en vez de irse, se quedan para que uno las coma. Así guardan sus secretos. Permanecen quietas todo lo que haga falta, luego se esconden en la primera leche o en una tostada, a los 6 años o a los 20, para hacer comidas. Nunca te enterarás si han terminado su tarea o no, si todavía están. Y esas habrán sido tus arañas y tus hormigas, tus ángeles laboriosos. Pero esto es solo un cuento demasiado bueno para que sepas lo que sé. La verdad está en el olor a brea de las autopistas y en los supermercados, en los golpes de los martillos, en el clic del botón que apaga la radio, en las sirenas que se oyen de noche, en las escaleras de metal, en las cortinas de plástico, esas baratas para que no entren las moscas a la cocina, en tu maldito reloj despertador para llegar a tiempo, al maldito turno en el que has elegido esconderte. No esperes que nadie, ni siquiera los que crees que me quieren, te agradezcan esto que haces. Ahora iremos con una canción de una banda china llamada Deca Joins, con el título que en español se traduciría como Olas Oceánicas. Esto es Inmolación.
的退后。这就是我的生活，在坠落，海浪在发愁，退后。这就是我的生活。Ahora vamos con un poema de la Maca, que tiene por nombre Cotidiano. Esto es Inmolación. El efecto mañanero, aleteo de mosca en la sien o un panal de abejas en estado placebo justo antes de abrir las cortinas piñelientas de lo que otrora fue campo minado o casita de muñecas, y unas cuantas bromas que son la X de una ecuación que colma el invierno de serotonina para la estación completa. El arcángel te nutra de paciencia para las apariciones fugaces, porque lo intenso te pasa de un de repente, así, ¡pa!, ponle ruido, que yo le abro paso a que escurra la tinta de mis dedos, hasta que impregne cual timbre de 500 pesos o calco con jalea. Póngale usted lo que más le cause conmoción, y le relato lo que se aprende de la interpretación. Sueño borroso, cuaderno de pendejo, que comienza a dibujar los primeros esbozos de lo que sería esta gran cortina de humo que sirve para tapar lo que auguraba ser una gran obra de teatro, tipo El lago de los cisnes, una mierda así bien fancy. Pero ni pa' Morandé con compañía no aguantó el tiempo. Con el cambio climático se nos derrumbó telón, función y tramoya, porque vestuario nunca hubo. En volada de matiné y a esta altura con la máquina de escribir, echándole carbón para agarrar algo de tinte violáceo, más o menos verde, con las ganas de escribir esta gran ópera a los Farinelli, y cantar con la manzana de Adán desgarrada y en nuestras gargantas las 1001 explosiones que aún viajan mas no eyaculan por el mandato de actores precoces que estrenan orgasmo 7 veces a la semana. 9 meses y contando siquiera, al menos, aunque nadie se acordó de contar, la testaruda idea de guiarnos por el calendario maya y lo que ya no existe. ¿Cuántas veces en este mañanero subterráneo, línea 505 y forestal, fugaz trencito de la muerte y otras alegorías para olvidarse de todos los apocalipsis dolientes que tuvimos que pasar, como si afuera no se viera lo que esconde el miedo, eso que se nota a la legua, dice el chileno, la duda parida de ser valiente con uno mismo, pero no, mejor apagarse esa tontorrona idea de la historia con buenos finales como lo cuenta el profe Lucho, aunque a ciencia cierta, la ciencia más perra de todas es que lo demás no importa, yo fui valiente. Frente al vacío del absurdo, el sentido se asoma flagrante, encarnando una sombra provista del sentir. Declarado como el hombre más sabio de Atenas por el oráculo de Delfos frente a la duda Querofonte, y sin embargo afirmando saber nada. Sócrates, en convicción de su propia ignorancia, desarrolló su sistema de enseñanza erigiendo el conocimiento como principal fuente de virtud. Tal virtud, o más bien dicho en su propia lengua, arete, es un concepto más cercano a lo que hoy conocemos por excelencia o eficacia sobre una actividad determinada, y que corresponde a una cualidad alcanzable mediante el saber, encontrándose la primera condición en la comprensión del fin que se persigue, para posteriormente seleccionar las herramientas a utilizar. En este sentido, el orden secuencial es fundamental. La arete depende siempre de conocer en qué consiste y qué pretendemos lograr con nuestra tarea. Los medios son secundarios. Sócrates, con el fin de refutar el dictamen del oráculo, acudió ante zapateros, estadistas y también poetas. En estos últimos, más allá de la belleza relatada, desestimó la capacidad de explicar racionalmente los propios versos, que más bien parecían inspirados por alguna clase de genio, las palabras de las musas. Qué difícil tarea la de encontrar sentido útil a la labor de los y las poetas, sobre todo frente a cuestiones sobre productividad. Suena correcto citar a Vicente Huidobro, quien afirmaba en su Arte Poética que el poeta es un pequeño dios, el cual inventa mundos nuevos. Susodichos mundos, a imagen y semejanza de su propia pluma, podríamos pensar. También que hace florecer la rosa en el poema. Y es que esta rosa desprovista del sustrato congojante de la obra se marchita solo en significante. Sócrates, al momento de juzgar a los políticos,
quienes afirmaban tener capacidad de resolver toda clase de problemas, consideró vacuos sus conocimientos sobre justicia. Vaya novedad, los iluminados de siempre observando desde el panteón los caóticos patrones de la sociedad humana. Qué difícil desprenderse de los propios intereses y precogniciones para comprender, explicar y gobernar la otredad. La distancia a veces puede empañar la perspectiva, solo un poco, al nivel de arrojar los subyugados a morir de hambre, a enfrentarse en sanguinarias guerras, como nos ha mostrado la historia. Presentamos una banda de Tokio, Kikawaku Moyo. El tema se llama Smoke and Mirrors.
Con respecto a los artesanos, en ellos Sócrates encontró lo que llamaba conocimiento, ya que el artesano sabe qué es lo que intenta hacer. Su conocimiento se basa en generar objetos concretos, aunque consideraba no muy buena idea utilizar estos mismos conocimientos para la política, debido a no manejar correctamente este tema, como un ejercicio de cuestionamiento de la producción humana. La labor del obrero es arete en cuanto sabe plasmar su idea en un aspecto específico del cosmos. Ahora vamos con un tema grabado en 1961 por Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim, que se llama Agua de Beber. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais para um coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar teu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Con este bossa nova damos por concluido el segundo capítulo de Inmolación. Los dejamos invitados para el tercero. Hablaremos sobre Aristóteles y su lógica. Nos vemos.